Qué bueno estar una vez más aquí en medio de todos ustedes para seguir en esta lectura del credo de la Santa Madre Iglesia. Y nos ponemos en la presencia de Dios suplicando al Espíritu Santo que nos ilumine. Le decimos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar el bien y gozar de sus consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Habíamos estado viendo el día anterior, pues, unas cuantas cosas sobre el comienzo de este momento del credo en el que habla de Jesucristo. Y claro, la encarnación del Verbo es uno de los grandes misterios de la salvación. Claro, no es decir que es un misterio como que es la cara oculta de la luna. Nos importaría de pronto poco, pero es que la salvación se da en tanto en cuanto que Jesús es Dios y es hombre. Esta realidad que, como ya vimos el día pasado, aquí teníamos a los docetas, a los adopcionistas, a Arrio, a Nestorio, al viejito loco de Eutiques, en el monofisismo, en los monoteletas y los monoenergetas, todos aquellos que están en torno a los concilios de Constantinopla, y pues se tiene que tener en cuenta que es el misterio salvífico, es la comunicación de la salvación, y el negar o afirmar que Jesús es Dios y es hombre, dos cosas a la vez, y que lo que hace como Dios lo hace como hombre y lo que hace como hombre lo hace como Dios, a lo cual se da en decir que es la comunicación de idiomas, es una terminología un tanto curiosa, comunicación de idiomas, lo que hace Jesús hombre, lo hace Jesús Dios, y se predica de la misma persona, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. El por qué esto es tan importante, porque es que, claro, si Jesús no es hombre, pues su muerte es una muerte, tienen razón los docetas, meramente aparente. Entonces es como un teatro, pero no, Jesús es verdadero hombre. Pero si ese verdadero hombre no es verdadero Dios, su muerte no es una muerte que tenga una trascendencia salvífica. Entonces nos salva porque ese que sufre, que es hombre, tiene unos méritos infinitos porque es Dios. Por eso es tan importante el afirmar que Jesús es Dios y es hombre. Las dos cosas a la vez. Es muy importante. Ustedes imagínense, si eso no fuere así, pues estaríamos, pues eso, en una ficción de salvación. Jesús nos salva porque es una muerte, que es lo que vamos a ver hoy, una muerte real como hombre de una persona que es Dios. Entonces, nuestra salvación no sería salvación si Jesús no fuese hombre y no fuese Dios. Podría ser de otra manera, como dicen las escuelas franciscanas. Dios de potencia absoluta podría habernos salvado de otra manera, pero de potencia ordenada quiso salvarnos así. Y el discurso sobre la salvación tiene que ser un discurso coherente. Y para ser coherente, por eso afirmamos y dijimos el día pasado que Jesús era Dios y Jesús era hombre, que Jesús es Dios y hombre verdadero. De aquí se trascendería a algo tan importante y tan cotidiano, loado sea el Señor, como la Eucaristía,
¿Qué sería de la Eucaristía si el Jesús que comulgamos no fuese Dios o no fuese hombre? Pues estaríamos sin Eucaristía. La Eucaristía es tal porque el cuerpo de Jesús es el cuerpo de Jesús, que es Dios y es hombre. Si la encarnación del Verbo no es real, todo nuestro discurso teológico en cuanto a lo cotidiano de nuestra salvación, la Eucaristía, en cuanto a la trascendencia inmensa que tenemos que hablar, sería, insisto, una cuestión meramente aparente, sería un discurso por lo menos equívoco. Entonces, por eso la Iglesia ha puesto siempre esas realidades con una fuerza tan importante. Bien, acuérdense ustedes que pues lo que dice Arrio, y Arrio niega, y porque los pueblos visigodos, antes de llegar a la península, lo mismo que los ostrogodos se quedarán en Italia y los visigodos pasarán a la península hispánica, y tanto los visigodos como los ostrogodos son arrianos. Por eso acuérdense la muerte de Hermenegildo y la renuncia de Recaredo y Leovigildo. Todo esto pues es por esta realidad, la realidad de Cristo Dios y Cristo hombre. Y parece que Hermenegildo tenía que comulgar de manos de un arriano y no quiso, y su padre le cortó la cabeza, etcétera, etcétera. En torno a la divinidad de Jesús, que es la divinidad del Verbo. Bien, una vez afirmado esto, que creo que es de las partes más importantes, las que dijimos, que están ustedes de nuevo invitados a echar una miradita una vez más al Nicoeca Coconico. Nicoeca Coconico. En esos concilios es donde se explicita esta realidad tan importante. Nicoeca Coconico. Sigamos para adelante, pues, y el siguiente dice: creo, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, y nació de Santa María Virgen. Es algo muy importante, y es cuando ya dijimos por qué se encarna. Se encarna, cur Deus homo, San Anselmo, por nosotros y por nuestra salvación. ¿Y cuándo se encarna? En la plenitud de los tiempos. Es muy bonito ese modo de decir de la Sagrada Escritura, porque podía haber sido, pero ¿y quién estaba en la plenitud de los tiempos? Concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Y fue concebido en las purísimas entrañas de Santa María la Virgen. Entonces, en la plenitud de los tiempos es cuando estaba nuestra Santísima Madre, la Virgen María, estaba ahí aceptando la invitación de Dios. Dios la invita, Jaire María, que jaritomene, alégrate María, la llena de gracia, Jaire María, que jaritomene. El Señor está, Jaire, es que a veces hacen unas traducciones pues un tanto así y no les gustan. Y entonces Ave María, los latinos lo hacían muy sencillito, Jaire, Ave María, Jaire María, y entonces en la traducción castellana decimos Dios te salve María, salve. O sea, es el saludo que Dios te salve María, que jaritomere, llena de gracia. Esta entonces María, Dios le invita a formar parte del misterio de la salvación, y ella dice no conocer varón. Y entonces le dice, no, pero es que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Entonces, es la plenitud de los tiempos, es el momento en que María está ahí esperando, está ahí como buena judía, dispuesta a recibir al Salvador, y
es invitada por Dios y ella acepta la invitación del Señor, hágase en mí según tu palabra. Bien, las cosas que decimos en el credo, y eso creo que es muy importante, son cosas de fe. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que estamos diciendo acá, es lo que decía antes que proponen los franciscanos cuando van a explicar la Inmaculada Concepción. Dios, de suyo, pues dicho las cosas pues de la manera que hubiese querido, pero quiso que fueran así. Entonces, cuando afirmamos lo que estamos afirmando, lo estamos haciendo desde el campo de la fe. Y porque hay gente que dice, ¿y por qué María tuvo que ser virgen? Pues porque Dios quiso, porque eran signos. Ojo, no va en contra de nada ni en contra de nadie. Dios quiso que su presencia, que podía haber sido de otra manera, no cabe la menor duda, pero quiso que fuese así. Entonces, cuando decimos que María es virgen, decimos que Dios quiso que fuera virgen, pero porque Él quiso. Y eso es un dato de fe. Y cuando después digamos, ya lo decimos de este momento, según Orígenes, es uno de los padres que lo afirma, muy bien, y María fue virgen antes, en y después del parto. ¿Y por qué? Pues porque Dios quiso, no había ninguna razón de obligación ni de conveniencia. María es virgen porque Dios quiso, y es virgen antes, en y después del parto. Insisto, es porque esa es la voluntad de Dios y ese es el misterio revelado en la fe. Por ejemplo, hay otro detalle que dice, porque es que se dice en algún momento, y estaban los hermanos de Jesús, pues la Iglesia dice, no, María no tuvo más que un hijo, que fue Jesús. Y dice, ¿y por qué? Pues son modos de decir. ¿Y por qué decimos que es el único hijo? Pues porque la Iglesia lo dice tranquilamente, ojo, no hay desdoro de ninguna manera en decir que María podría haber tenido, sí. ¿Y por qué no tuvo? Pues porque Dios no quiso. O sea, los misterios de la salvación, luego vemos la coherencia y que ciertamente la entrega puede ser, hay miles motivos de congruencia sobre los misterios de la fe. Pero ojo, los misterios de la fe son misterios revelados. Los conocemos porque Dios nos lo dice. Bien, de este asunto tan hermoso de María, hablamos de la predestinación de María. Y, por favor, ¿hay alguna cosita por ahí? ¿Por qué? ¿Y por qué es María? Es predestinada, sí, pero es predestinada porque Dios ha querido. Es predestinada porque Dios así lo ha querido. Y es la manera, como se dice, en todo el Antiguo Testamento y llega a su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Insisto, revelación de fe que Dios ha querido y esa plenitud llega a su momento culmen en la realidad del Nuevo Testamento cuando María es predestinada y ella acepta. Bien, es la predestinación, y aquí tenemos un dato muy importante, que es la predestinación en la Inmaculada Concepción. Dios quiso preservar a su Santísima Madre desde el primer momento de su ser natural y la hizo inmaculada, y aquí estaba la dificultad entre los franciscanos y los dominicos allá en el siglo XIII, y los dominicos decían, no puede ser inmaculada porque no sería redimida. Y los franciscanos dicen, es inmaculada porque Dios quiso. Pues sí, pero es inmaculada por, como dice lo estuvimos estudiando, cuando se proclama la Inmaculada Concepción, dice el Santo Padre, en virtud y en previsión de los méritos de la
de la redención de Cristo, María fue inmaculada. Bien, es llena de gracia, redimida, con una santidad singular, es sin ningún pecado, esta es la criatura que Jesús quiso, el Hijo de Dios quiso para su encarnación. Bien, en estas situaciones, cuando ella dice, hágase en mí según tu palabra, es obediencia a Dios. Ella le dice, pero yo no conozco varón, y dice, el Espíritu Santo te cubrirá. Y entonces ella acepta el ser madre del Verbo, madre de Dios. Él se llamará Hijo del Altísimo. Tendrá el trono de David su padre. Es una cosa, el momento de Lucas de la Anunciación es todo un compendio teológico inmensamente bello. Maternidad y vida de María. La madre, cuando va donde su prima le dice, ¿cómo es así que viene a visitarme la madre de mi Señor? Habíamos visto el día pasado que el Señor es el Kyrios, es el que gana, es el que manda. E Isabel conoce que la que viene es la madre de su Señor. Su hijo es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es importantísimo, importantísimo el que María comprende que va a llevar al Hijo de Dios, porque ellos todos están esperando que venga el Mesías, y el Mesías era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios por antonomasia, porque veíamos cómo Hijo de Dios, pues había bastantes maneras de decirlo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el nombre de Barrabás era Hijo de Dios, Bar-Abá? El Hijo de Dios era Barrabás. Bien, pero era un título, pero es que el ángel le dice, será el Salvador, será el Mesías. Todo esto es demasiado importante. Habíamos hablado que en esta concepción es virginal. ¿Y por qué? Pues porque Dios quiso. Ojito. Porque Dios quiso. Es una revelación de fe. No tenía por qué ser así. Es porque Dios quiso que su encarnación tuviese esa realidad. Era la realidad misteriosa en la que Dios quería entrar en connivencia con su mamá y estar él encarnado por obra del Espíritu Santo. Es hermoso esto porque cuando se dice que María concebió por obra del Espíritu Santo, entendemos aquí algo muy importante, que la encarnación del Verbo es algo en lo que está involucrada la Santísima Trinidad. Es el Padre quien da el pláceme, es el Hijo el que se encarna, es el Espíritu Santo el que obra en María para la encarnación del Verbo. Hablábamos antes de los los hermanos de Jesús, que es tranquilamente un eufemismo, pero si no fuera y hubiese querido la revelación decir que tenía más hijos, no hubiese pasado nada. Ojo, ojo, no tiene uno que decir lo que no tiene que decir. María tiene un solo hijo porque Dios lo quiso. ¿Podía haber tenido más? Sí. María era virgen porque Dios lo quiso. ¿Podía haber sido de otra manera? Sí, pero Dios lo quiso y eso es lo que afirmamos en el credo. La maternidad virginal de María en el designio de Dios. Es el signo de la nueva Eva. Claro, cuando usted está leyendo San Lucas, lo que está leyendo es la contraportada del Génesis, porque en el Génesis Dios crea a Adán y Adán peca. Eva es la que peca con Adán y María, y eso los santos padres enseguida tienen esa nomenclatura de una manera muy bella, y María va a ser siempre la nueva Eva, donde la nueva creación va a ser totalmente distinta a la antigua creación, porque la antigua creación es creación de desobediencia
en Adán y la nueva creación es en la plenitud de los tiempos la santidad de María. Bien, sigamos para adelante. Los misterios de la vida de Cristo, desde la encarnación hasta la Pascua, esos dos momentos son cruciales. Es muy curioso, y hay que decirlo acá, que uno lee el Evangelio y es muy curioso, porque lo que nos habla el Evangelio es de la encarnación, del nacimiento y luego de la muerte y resurrección. Las enseñanzas están en la mitad, pero de la vida tal cual es de Jesús, nos cuenta qué hizo como bebé y qué hizo cuando se muera. Esos dos relatos tienen unas enseñanzas muy particulares sobre la vida y la humanidad de Jesús y por ende de su divinidad. Su enseñanza está a caballo entre esas dos realidades, pero tenemos que cuando habría ido Jesús, que es la última pilatuna que le conocemos, que se escapó en el templo, pues habría tenido de pronto pues 10 años, no más, porque enseguida las personas se casaban muy jóvenes, y entonces, porque se morían muy jóvenes, y entonces Jesús ya era una personita que tenía mucha importancia, cuando podría tener alrededor de 10 años, y entonces desde los 10 años, más o menos hasta los 30, que podemos inducir que habría sido su vida pública, no conocemos nada. Es curiosísimo. Por eso son los misterios de Dios, y Dios revela lo que quiere revelar. Yo creo que cuando estemos allá en el cielo, porque a otro sitio uno puede ir, pero al cielo le queda obligación. Y entonces cuando estemos allá, tendremos que ponerle a Jesús a que nos dé cartilla de, oiga, nos tienes que contar qué pasó en los 20 años para que nos lo pasemos bueno. Y entonces lo que narra el Evangelio, pues esos son los primeros años de Jesús y los últimos momentos de su vida. Bien, lo que sí nos dice el Evangelio, y para al buen entendedor pocas, Jesús crecía en santidad y gracia delante de Dios y de los hombres. Este texto, que es pues así tan sucinto, es muy importante para todo aquello que hemos visto, el docetismo, el adopcionismo, el arrianismo, el nestorianismo, el monofisismo, etc. Esa frase es fundamental. ¿Por qué? Porque es que Jesús, no cuentan cómo, pero dicen qué. Dicen, sí, Jesús crecía. Jesús no era un bicho raro que salió de la noche a la mañana. No. Crecía en santidad y gracia delante de Dios y de los hombres. Es muy bonito. Y entonces tenemos que tener en cuenta que todo lo que Jesús va haciendo es porque es un humano como nosotros y va conociendo y va creciendo con el grandísimo misterio de que Jesús, como Hijo de Dios, conocía todo lo que conoce de Dios. Los textos que hemos estado viendo en el Evangelio de San Juan, y haremos una pequeñita reflexión mañana en la hora santa, es que Dios, Jesús, el humano Jesús, sabía unas cosas, pero el divino Jesús sabía todo lo que sabía su Padre, y la persona de Jesús sabía lo que sabía el humano Jesús y el divino Jesús. Eso se llama, repito, comunicación de idiomas. Es la unión hipostática, queda así porque hipóstasis es persona, y el hombre y el Dios están unidos en la persona. Por eso, cuando vamos a hablar ahora de la vida pública, es la vida de un humano que además era Dios, es Dios, perdón, y que va creciendo como humano, y como humano va teniendo experiencias. Y eso, permítanme
que me salga un instante de la inmediatez del credo, porque Jesús sabe lo que nos pasa a nosotros, ojo, a todos los que aquí estamos, y conoce todo, conoce cómo se crece y cómo se le quedan pequeñas las sandalias y cómo se tiene que cortar el cabello y cómo tiene, porque es algo absolutamente de experiencia humana. Y el humano Jesús es un humano como el humano Pepito, como el humano cualquiera de nosotros humanos. Y Jesús tiene las mismas experiencias de nosotros, dice San Pablo, y dice, igual que nosotros en todo menos en el pecado. Usted sabe, y para eso, disculpen que traiga la definición de pecado de nuestro padre San Agustín. Hace todo lo que hace cualquier humano, pero solo hay una cosa que él no hace: darle la espalda a Dios, que eso es el pecado. Pero el conocer, sí, el experimentar, sí. Cuando se ve, cuando un bebecito oye la voz de su mamá y se queda embelesado oyendo el rumor de su voz. Y Jesús, el bebé Jesús, tenía esas mismas experiencias. La experiencia, y lo vemos tan hermosamente en San Juan, ya nos llamo siervos, os llamo amigos. Y por favor, pregunten ustedes a alguna criaturita que no tenga ya 30 años, ni mucho menos 70, pero una criaturita que está en sus primeros años escolares y con qué gozo dicen, es que he estado con mi amigo. Esa experiencia amical la tiene nuestro Señor Jesucristo y conoce experiencialmente qué es ser amigo. Por eso, cuando dice Juan, os llamo amigos, es que entonces vamos, ¿qué es un amigo? No es una literatura, no, es la experiencia, esas experiencias. Por eso digo que cuando decimos que Jesús crecía, tenemos que tomarla en la profundidad de esa realidad que es tener experiencia, la experiencia del cansancio, la experiencia de la alegría, la experiencia del dolor cuando se murió San José. Esas experiencias las tiene Jesús. Bien, hay unos rasgos comunes en los misterios de la vida de Jesús. Lo que estamos diciendo pues es esto: la vida es la revelación de Dios, la redención del hombre, la recapitulación, restablece su unión con Dios. Todo aquello que normalmente sucede en la vida de cualquier humano, Jesús, desde su humanidad, va descubriendo más. Por eso se quedó en el templo, porque había descubierto la revelación, y entonces él se pone en el camino de la redención. Bien, nuestra comunión en los misterios de Jesús. Para nosotros es, todo lo que digo, es modelo, para nosotros es para vivir con él y por él. ¿Cuál es la infancia de Jesús? La infancia de Jesús y la vida oculta es la preparación del Antiguo Testamento en la plenitud de los tiempos. Bien, Juan es el precursor, es el Adviento que es la carta a los hebreos, de muchas formas y de muchos multifarian, multis que modis, de muchas formas y de muchos modos. Dios había hablado y en último momento, en la plenitud de los tiempos, habla por su divino Hijo. Esa es la plenitud del Adviento de la humanidad que estaba esperando. Bien, la Navidad es la primera venida que nos induce hacia la segunda venida, que veremos al final de hoy, que es la
que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Se hace niño. ¿Cuál es la infancia de Jesús? Pues están los misterios que tan hermosamente rezamos en el Santo Rosario. Y son los misterios de la infancia, que quisiera decirlo una vez más, son los misterios de la vida de cualquier humano. Es muy importante el que Jesús, pues para un judío, el que hubiese sido circuncidado, la circuncisión, que es tan importante para un judío, cuando se hable en el Evangelio y nos digan, Jesús es que es hijo de Abraham, era judío, y por eso es circuncidado. En la Epifanía, la presencia de Jesús es presencia de salvación para todos los pueblos. Es el misterio de la Epifanía del Señor. Es las Epifanías, acuérdense que hay 3 Epifanías: la Epifanía del nacimiento, la Epifanía de los Reyes y la Epifanía del bautismo, que es lo que vamos a ver a continuación. Y son las manifestaciones. Jesús, con su nacimiento, se manifiesta en la Epifanía de la Navidad a los que están cerca, en la Epifanía de los Reyes Magos a los que están lejos, los de Tarsis y de las islas, Tartesios, el Guadalquivir. Y entonces se manifiesta a todos, los que están cerca y los que están lejos, pero se manifiesta, tercera Epifanía, en el bautismo, porque es el ungido del Señor. Lo celebraremos, Dios queriendo, el domingo próximo, que es el domingo de Pentecostés. Bien, la Epifanía, la presentación, como buen judío, es presentado, y todas las características de su condición humana como judío están cumpliéndose ahí. Y entonces, después la huida a Egipto para salvar la vida. Este momento de decir que es judío me parece siempre muy importante, porque, ojo, lo dirá el bueno de Juan 23. Juan 23, cuando escribe la Mater et Magistra, dice que los cristianos tenemos que estar involucrados en la vida y el progreso de nuestras gentes. Jesús era un judío que vive como judío y se escapa, entonces cumpliendo aquel texto, la huida a Egipto, y es el dolor, y creo que esto de la huida a Egipto, la huida que también lo dice la Mater et Magistra, de las deportaciones, de los emigrantes. ¡Ay, pobres venezolanos, que los tenemos tan cerca y tan lejos! ¡Ah, es la huida a Egipto! Porque somos humanos. Los misterios de la vida pública. Tenemos pues el bautismo, que es el paso de la infancia a la vida, de la vida oculta a la vida pública. Tenemos el bautismo del Señor, en el cual le roba los discípulos después a Juan, y es tan bonito Juan, que es tan hermoso el texto. Creo que siempre merece ser recordado el bautismo de Jesús. Cuando Jesús se bautiza y le preguntan a Juan sobre Jesús, Juan dice: conviene que él crezca y que yo mengüe. Acuérdense, lo dije alguna vez, iba yo con mi cuñado Javier al monasterio de Huerta, y el abad había sido instituido como tal hacía poco tiempo, y llevaba un anillo, y en el anillo ponía crescat illa, que ella crezca. Y entonces algún pedante le dijo: ¿por qué ella, si el Evangelio dice que él crezca? Y entonces el abad bonanciblemente contestó y dijo: es que conviene que crezca la comunidad. Era un santo padre, abad, padre. Entonces, en el bautismo, Juan se retira, convenía que creciese la comunidad.
Por la conversión, el bautismo es la conversión, el descubrir, el descubrir el pecado. Descubrir el pecado y no convertirse es un desastre y hace mal al estómago, porque solamente descubrir el pecado y quedarse en el pecado es puro masoquismo. Entonces, lo importante es la conversión. Si ya que lo descubres, pues conviértete y cree en el Evangelio. Bien, es el siervo doliente con los pecadores. Bien, los cristianos, igual que Jesús, tenemos que morir y resucitar. Bautismo. Bautismo. El bautismo de Jesús es como el bautismo de nosotros, donde tenemos que entramos muertos en el agua y salimos vivos para la resurrección. Estos días curioseaba las ruinas que hay delante de la Catedral de Milán y allá está la ruina del baptisterio donde bautizaron a nuestro padre San Agustín hace 1500 años y entraban en la piscina y salían. Así hacen algunos ritos orientales y otros menos orientales y más madrileños, pues meten a los niños en el agua y los sacan bautizados. Pero es la muerte y la resurrección, es el bautismo. Las tentaciones de Jesús. Las tentaciones de Jesús son el encuentro del Mesías. El Mesías es el ungido que se enfrenta con Satán, con el maligno, la tentación. Y lo que muestran es que el reino de Dios está cerca, que la familia de Dios es en Cristo, la familiaridad. Tenemos tanta familiaridad con otras cosas, pero si estamos bautizados y soportamos la tentación es porque Dios está con nosotros. El anuncio del reino, ya en la vida pública, el reino de todos los hombres, el reino de los pobres y los pequeños, las bienaventuranzas, el reino de los pecadores, el reino en las parábolas del reino. Qué hermoso el escuchar las parábolas del reino y pues son todas, no tiene desperdicio, pero sobre todo pues leer siempre que uno la lee tiene alguna dimensión nueva, que es la dimensión del hijo pródigo, donde se muestra clarísimo, Dios nos ama. Dios nos ama. Pero yo soy malo, claro, ¿y qué? Dios te ama. Es muy importante el descubrir el amor de Dios. Bien, entonces las parábolas del reino, la dracma perdida, la oveja perdida, son la levadura, el grano de mostaza, son siempre parábolas que lo que nos muestra es que esto poquito que estamos haciendo traerá el reino, porque es la llamada de atención para que lo traiga el Señor. Bien, los signos del reino de Dios, estos son, pues lo he tenido que predicar muchísimas veces y siempre creo que es pertinente volverlo a repetir. Los milagros de Jesús no son cabriolas. ¿Se acuerdan que cuando así lo hacen en la ópera rock Jesus Christ Superstar, Herodes le dice, ¡ay, te hace un milagro! Pero sí, ciertamente, y los milagros, porque cuando se habla de que Herodes quería ver a Jesús, tenía curiosidad, a ver este bicho raro, ¿no? Entonces, los milagros son, y eso es muy importante, son signos del reino, signos de la presencia de Cristo, que Él es el reino. Y entonces, ¿cuáles son los signos del reino? Los milagros, los prodigios. Cristo es el enviado, la liberación del mal. Cuando Juan le manda a preguntar, dice Juan, y le dice Jesús, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, y a todos se les anuncia el Evangelio. Entonces, es la liberación del mal. Ese es el signo fuerte. Cuando vemos que hay demasiado mal y demasiada corrupción y demasiadas cosas, dice, qué lejitos estamos del reino de Dios. Y sobre todo se derrota a Satanás, príncipe del mal. A Pedro le da las llaves del reino y Pedro es la iglesia. No abundo en el tema de la iglesia
porque pues, es un tema que lo tengo muy, muy clavado en el corazón. Cuando hay gente piadosa que habla mal de la Iglesia, digo, ay Dios mío, pero no se darán cuenta que de quienes están hablando mal es de Jesús. Y a eso tampoco. Hay que ser, uno puede ser bruto, pero tanto no. Entonces Pedro es la Iglesia, y la Iglesia mystici corporis, la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, que no dice, que no se lo inventa nadie, sino que es lo que dice San Pablo. Bien, es en un momento de anticipación de la visión de que se tiene del reino de Dios, tenemos la transfiguración, que nos dice en la transfiguración, nos dice Jesús lo que seremos, y que luego, como dirá, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. ¿Y cómo le veremos? Transfigurados. La transfiguración, alguna vez algún autor decía, es como si hay una maravilla detrás de una cortina y en un momento se retira una puntita de la cortina y uno puede abrir los ojos y quedarse deslumbrado viendo una puntita de la maravilla. Esa es la transfiguración, que es la transfiguración de nosotros. Bien, sigue Jesús y tiene que subir y ya nos vamos acercando a la pasión, porque Jesús sube a Jerusalén. Hay que tener en cuenta que en la narración de los evangelios, pues hay, en algún momento hay varias subidas, pero siempre tiene que Jesús lo que va haciendo es subir, y ese subir, ojo, es Juan. Cuando yo sea elevado, atraeré a todos hacia mí. Y ese traer todos es la serpiente de bronce. Todos estamos picaditos de viruela y si miramos a Jesús, Él nos salva de la viruela de nuestras miserias y pecados. Bien, sube a Jerusalén para cumplir. Es la entrada mesiánica en Jerusalén. Por eso la fiesta del Día de Ramos, que nos la cuenta la monja gallega Egeria, pues es eso, es que no es un paseo, no, es la entrada triunfal del Mesías, que es muy importante, que entra ¿para qué? Para ser sacrificado. Esto es, hay que leer muy bien la carta a los hebreos para entender esta entrada triunfal, que es para entrar, para ser sacrificado, que es el Cordero de la Pascua, el Cordero Pascual, que derramó su sangre para que los judíos no fuesen aniquilados por el ejército egipcio, sino que murió para que el ángel exterminador descubriera que ellos eran los que no había que exterminar. Cristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Este es el meollo. Estamos en lo más importante de nuestra salvación. O sea, todo lo que hemos dicho del credo y lo que vamos a decir es esto, que estamos salvados, por eso es tan importante. Es muy curioso, en algunas de las formulaciones del credo no se habla más que de Jesús. El otro día, cuando Pedro va a bautizar a aquellos que estaba en casa y los bautiza en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando uno descubre a Jesús, y Jesús es el Jesús de carne y hueso, que está ahí, y lo descubre con toda su realidad salvífica, ahí tenemos toda la realidad del misterio total. Así como les decía antes, que no se puede separar, porque si separamos lo destruimos, pero cuando ya descubrimos a Jesús en su muerte y resurrección, descubrimos la totalidad del misterio de Dios y de la redención. Bien, Jesús denuncia las realidades que tiene, como las realidades de Israel, sobre todo en Juan, que son los judíos, y siempre Juan tiene siempre esa discusión, porque era el aceptar o no a Jesús, que esa es nuestra función, y
tiene que aceptarse y acepta la ley. Es muy bonito porque Jesús no acaba con la ley. Dice, no he venido a abolirla, sino a darle plenitud. Es muy hermoso. Dicen, a él le llamaban maestro y los maestros de la ley. Bien, Jesús con el templo es el lugar de oración y Jesús es el nuevo templo. Entonces, repito, carta a los hebreos, Jesús y la fe de Israel. Es el Dios único, el Dios salvador. Es muy importante que Jesús sea Dios para salvarnos, como decíamos antes. Parece haber una contradicción, porque si es Dios, ¿por qué entonces muere? Es el escándalo de la cruz, que dirá Pablo. Claro, eso fuera de la fe es una estupidez, pero desde la fe manifiesta el amor de Dios. Porque claro, muere, luego no es Dios, pero Jesús sí muere crucificado. ¿Cuál es el proceso de Jesús? Hay aquellas divisiones, es muy curioso el ver siempre se saca y se pone el tema que fueron los judíos, ¿no? Y entonces se le echa la culpa. Entonces, ¿quiénes son? ¿Son los judíos los que los mataron? No, los judíos, pues no. El judío era un pueblo más, que era el pueblo de Dios, y no era, ellos no. Los autores de la muerte de Jesús somos nosotros, los pecadores. Los pecadores. Bien, Jesús es entregado según el designio de Dios. Dios acepta a Jesús, que se entrega de manera voluntaria y coherente. Es muy importante el ver que Jesús muere por coherencia. No lo matan por casualidad, lo matan porque Jesús es coherente y como dirá el sumo sacerdote, que dice el texto, dice, profetiza porque era sumo sacerdote, y dice, se entrega por todos, conviene que uno muera. Entonces muere por los pecados, según la Sagrada Escritura. Es muy importante. Dios Dios hizo pecado y descubre en la humanidad de Jesús toda la humanidad pecadora, pero Jesús es coherente porque no se queda con el pecado, sino que es coherente a pesar de que su coherencia lo va a llevar a la muerte, y es coherente y muere por nosotros. Bien, Dios tiene la iniciativa del amor redentor universal. Es porque Jesús dice, yo voy a ser coherente. Y entonces dice, y Dios le acepta el sacrificio, cosa que no solemos hacer los demás. Bien, Cristo se ofreció a su Padre por nuestros pecados. Toda la vida de Jesús es una oblación. ¿No sabíais que tenía que ocuparme en las cosas de mi Padre? Es muy bonito todos, y claro, Padre, glorifícame. En estos los textos de San Juan, de la despedida, es esto, es lo que Juan entiende perfectamente que está haciendo Jesús. Jesús no lo cogen desprevenido. Jesús es coherente y se entrega a su Padre. Bien, se entrega como oblación al Padre, es la coherencia de Jesús. Bien, Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Acuérdense que cuando pasa a Jesús cerca de Juan, Él lo señala y dice, eso los que son boyacenses, allá en Tunja, detrásito de la catedral hay una plaza con una fuente que es la fuente de San Juan, la fuente del ¿cómo se dice? Del que tiene el dedo parado. El mono la pila, del mono de la pila. El mono de la pila, que tenemos el mono de la pila también, el original del mono de la pila, se lo disputan entre el Museo del 20 de julio y el Museo de Arqueología de los jesuitas, y ahí hay dos monos de la pila, no sé cuál es el original, pero la copia está cerquita del Tequendama y es San Juan, que está con el dedo levantado,
y por eso le dicen hasta que San Juan baje el dedo. El mono de la pila es el que indica que ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay que tener en cuenta que en hebreo, cosa que yo no sé, pero sé que la palabra con la que se dice cordero y con la que se dice siervo es una palabra muy similar. Cordero y siervo es prácticamente la misma palabra. Entonces, cuando Juan dice, ese es el cordero, está diciendo, ese es el siervo de Yahvé, Isaías. Entonces, se entrega para quitar el pecado del mundo. Acuérdense que la sangre del cordero había librado al pueblo de la muerte, de la persecución. Eso, si algún día hacemos un repasito al sacramento de la Eucaristía, podríamos verlo. Jesús acepta libremente por amor redentor. Entonces, no se le impone, hágase, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, porque Jesús es el Salvador. Bien, continuamos después de ese momento, ya Jesús está en esa situación y tiene la agonía. ¿Y la agonía qué es? Es la mostración de que Jesús es plenamente humano. Cuando hay tanta agonía estos días, con tanta muerte por el COVID y tanta agonía por tanta injusticia y tanta violencia, porque claro, eso es el horror a la muerte. Hay una canción que canta Mocedades, que cómo se muere. Yo cada vez que hay un muchachito que muere, siempre me acuerdo de la canción de Mocedades que acaba diciendo, solo era un niño. Me estremecen las muertes, porque es el horror a la muerte, es la agonía de Jesús, es la sangre de Jesús que la derrama en el horror a la muerte del humano. Bien, la muerte de Jesús es el sacrificio único. El hablar de la muerte es que es el no más. ¿Qué es la muerte? Es el dejar de existir como nosotros como persona humana y él como humano. Y la humanidad quiere que estamos. Y se nos es arrebatada la vida en la muerte. Bien, Cristo es sepultado. Tocante a eso habría, pero creo que después de que hemos pasado la Semana Santa, pues sería toda la meditación que les sugiero que la puedan leer en el Catecismo, porque es hermosísimo, ahí trae todos los textos, y pónganle, pues es la muerte. Y ahora vamos a ver qué es la muerte, porque cuando vamos a decir que descendió a los infiernos, esto es la muerte. Cristo fue sepultado. Ojo, ojo. Contemplen ustedes un sepelio y verán, eso es Jesús. Así fue sepultado. Y lo ungieron, según la costumbre, con mirra y sábila, aloe, con mirra y aloe, y lo ungieron poniéndole un sudario que probablemente está en Oviedo, en la cara, para limpiarle el rostro, y lo envolvieron en una sábana que probablemente está en Turín. ¿Pero qué era? ¡Que se había muerto! Esta es la realidad. Es que no es, o sea, el decir que se ha muerto, o sea, el decir que es que está su sudario es porque estaba muerto. Esta es la muerte total. Y en eso la humanidad siempre, los humanos, amamos la vida porque es el don de Dios. Y la aceptación de la muerte es la realidad, diría yo, del no ser, aunque sería muy atrevido decirlo. Pero ahí está. Entonces, es sepultado.
Toda su realidad humana queda ahí, sepultada. Alguna vez alguien decía, cuando alguien se muere una biblioteca. Está Taita, la pobrecita mía, pero porque es la experiencia de la vida, que es mi modo de ser, vivir, obrar, entender, desaparece en el cuerpo. Pero el cuerpo de Jesús no verá la corrupción. Es la profecía del siervo de Yahvé. Entonces, pero no ve la corrupción, pero es sepultado, es sepultado. Y entonces, cuando se dice que fue sepultado, es la invitación a nuestro sepulcro, al sepulcro de nuestra vida, para resucitar. Eso es, porque si no, si nuestra vida acaba ahí, pues qué mal. Entonces, bien, una vez afirmado que es sepultado, dice, descendió a los infiernos. Esta forma que ha tenido unas representaciones gráficas muy simpáticas, pero es en contra del docetismo. La muerte de Jesús no es aparente, no hizo teatro cuando se estaba muriendo, murió realmente y expiró. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, y dando un gran grito, expiró. Descendió a los infiernos. Murió realmente. No fue una muerte docetista, aparente. Murió. Bajó a la muerte. Y bajando a la muerte, venció a la muerte. Y aquí hay unos modos de decir que siempre están pues en torno a eso, porque todos los muertos son redimidos en la resurrección de Jesús. Y entonces siempre se ha hablado de que pues todos los que habían muerto son llevados a la gloria, porque Jesús es el que resucita al tercer día. Al tercer día, cuando hablamos del tercer día, tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros, como vivimos en torno del reloj, para nosotros el tercer día es 24 horas, 24 horas, 24 horas. No, es viernes, sábado y domingo. Es una manera de decir muy judía. El tercero es la plenitud 1, 2 y 3. Y al tercer día resucita. Y es una resurrección que es muy importante hacer unas matizaciones que creo que son más que importantes. El acontecimiento, y en eso la literatura es muy importante y hay muchas cosas, pero falta afirmar los extremos. Jesús resucitó del todo. Y podría haber, hay quienes dicen, porque algunas veces hablan del cadáver de Jesús, podría haberse quedado su cadáver. Dios podría haber hecho lo que hubiese querido, pero no quiso que su cuerpo fuera acabado en el sepulcro, se corrompiera. Y entonces, al tercer día, resucita. Y esa resurrección es un evento histórico. ¿Y cuál es la historicidad? Es la historicidad de la salvación. Porque cuando uno lee los relatos que hemos estado escuchando durante toda la Pascua, entendemos que Jesús resucitado es el mismo que antes, pero no es el mismo de antes. Es más, entonces es un hecho, y dice el Evangelio, el Catecismo dice, es un hecho histórico y trascendente. Entonces, están las dos cosas. Es histórico porque en el tiempo sucedió eso, pero es trascendente porque nos lleva más allá del tiempo. Aquí dice el Catecismo que es obra, lo mismo que la encarnación. Lo mismo que la encarnación fue obra de la Santísima Trinidad, la resurrección es obra de la Santísima Trinidad. Tiene un sentido y un alcance inmenso. Y repito, como el tiempo es breve y acabamos de pasar en la Pascua, pues simplemente decir que la resurrección de Jesús es lo más importante del querigma. ¿Qué nos importa saber? Que Jesús ha resucitado. Es importante, es lo único importante. Yo diría que es así. Bien, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre.
acuérdense que celebrábamos el domingo pasado. Se fue. Y lo cuenta el Evangelio y lo cuentan los Hechos de los Apóstoles. Y se quedan ahí, como dice Fray Luis de León, ¿qué hacéis mirando al cielo, varones sin alegría? Lo que hoy nos parece un vuelo es vuelta y es cercanía. Entonces, y nos dejas, Pastor Santo, en este valle de dolor y llanto. ¿Claro? Pero es el Evangelio de Juan, dice, conviene que yo me vaya. Es el sentido de la resurrección en la plenitud de la ascensión, para que Jesús sea en plenitud el Kyrios. Acuérdense, ya han visto los Kyrios y las corais del museo de la Acrópolis. Ay, precioso. Están todos los Kyrios y las corais, mucho más lindas las corais que los Kyrios, pero bueno. Entonces, ahí están en esas, es una verdadera maravilla, el Señor, el vencedor. Acuérdense que el Kyrios de los Juegos Olímpicos era el que había vencido en la carrera o en lanzamiento de jabalina o el lanzamiento del disco, ¿eh? ¿Se acuerdan ustedes? El doríforo y el diadoúmenon son los Kyrios, que bueno, son posteriores, el doríforo y el discóbolo son de Policleto y de todos los clásicos, no son, los Kyrios son de momentos anteriores. ¿Y qué dice? Que es el Señor que había vencido. Cuando le dicen, cuando lo ponen en griego, los griegos entenderían, es que ese es el Kyrios, este es el que ha vencido en los Juegos Olímpicos de la vida, no como los pobres japoneses que están ahí tan mal. Y entra como un Señor con su cuerpo en la gloria. Acuérdense ustedes de que cuando se hace en la definición del dogma de la asunción, aprovecho para hacer la distinción de asunción, es la asunción de la Virgen María, y la ascensión es la ascensión de Jesús. ¿Sí? Esos son dos nombres que se suelen trabucar. Bien, entonces, en la asunción de María, dice el texto, muy simpático, para no pelear con nadie, dice, acabado el curso de sus días, fue asunta en cuerpo y alma a los cielos. Y Jesús, y lo ven, y por eso se quedan mirando al cielo, atónitos y asustados. Bien, Él es la cabeza, por eso donde va la cabeza vamos a ir los demás, e intercede por nosotros. Y una vez que está dicho todo hecho, viene un momento que es que en el que siempre los cristianos han reforzado y tenemos que reforzar nuestra fe. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Es que sí, son los novísimos. Muerte, juicio, infierno y gloria. Y gloria. Es lo más importante de los novísimos. Porque acuérdense del Apocalipsis, Maránata, ven, Señor Jesús. Y dicen aquellos dos ángeles que están ahí hablando con aquellos apóstoles asustados, les dice, así como la habéis visto irse, volverá. Y volverá y reina en la iglesia y espera a que todo sea sometido, fiesta de Cristo Rey, para esperar el advenimiento de su gloria. ¿Para qué? Para juzgar a vivos y muertos. Creo que es importante porque con tanta humana injusticia y con tantas cosas tan difíciles, nos cabe siempre la esperanza de las esperanzas. Jesús, que es el Hijo de Dios, Él es el que juzga a los vivos y a los muertos. Esa tiene que ser nuestra fe. Y la última palabrita para enganchar con la fiesta del domingo próximo y de la meditación de mañana jueves, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo,
que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Hasta aquí llegamos y el día próximo, si Dios da licencia, tendremos la consideración sobre el Espíritu Santo y la Iglesia. Muy buenas tardes. Gracias te damos, Señor, por los beneficios que de tu mano recibimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.